Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica Clínica. Nuevamente se encuentra con nosotros el doctor Jorge Panameño, quien es médico infectólogo, para continuar nuestra entrevista sobre el coronavirus. Esté muy atento, la información que le traemos es de suma importancia y queremos que usted sea bendecido con ella. Bienvenido, doctor, gracias por hacer tiempo y estar con nosotros. Siempre un gusto. Continuando con la entrevista sobre el coronavirus, quisiéramos saber, doctor, cómo se propaga el virus, desde qué momento se puede transmitir el virus y también que nos hable un poco sobre la letalidad, que creo que es lo que más nos preocupa. Bueno, hay una cosa que es bien clara y es que este virus, su principal vía de transmisión es la vía aérea y que estaría comportándose como otros virus, tales como el de la influenza, en donde, por ejemplo, cuando hablo de la vía aérea me refiero a que cuando alguien tose o estornuda, está enviando partículas respiratorias que se clasifican según su tamaño, desde gotículas hasta aerosoles, tienen un alcance efectivo de 2 metros a una velocidad de 180 metros por segundo. Es decir, todo el que esté alrededor mío y respire aire, y entonces puede contagiarse de eso. Una situación que llama atención y habla mucho de su contagiosidad es la elevada cantidad de pacientes que se han estado reportando, ¿verdad? Sobre todo en China. Y esto sería una cosa complicada en espacios cerrados. Y luego también se sabe que puede haber contagio a partir de superficies contaminadas, objetos contaminados con partículas respiratorias que puede que no caigan que nadie la respire, pero pueden caer en superficies que al ser tocadas uno puede llevárselas por la mano. Esa es otra forma de contagio ya determinado, y hay altas sospechas, digamos una casi certeza, de que el virus se elimina por las heces. Por la orina todavía no se ha determinado, pero por las heces sí se elimina, y eso sería una situación compleja al darse una contaminación de aguas supuestamente potables, y podría ser otra forma de transmisión fecal-oral. Ya. ¿Desde qué momento se puede transmitir el virus? Esta situación fue objeto de mucha discusión y justamente fue lo que llevó a cuestionar las limitaciones de solo estar observando a las personas que pudieran venir con fiebre o con síntomas respiratorios. Entonces sucedió el incidente de Alemania, en donde una persona proveniente de China, al estar en una reunión y que no tenía ningún síntoma, contagió a todas las otras personas que estaban con él durante la reunión. Hoy sabemos que el virus es transmisible desde el periodo de incubación. Recordemos que hemos dicho que este periodo de incubación hoy por hoy es de 14 días, ¿verdad? Y entonces, algunos han dicho que desde 2 días antes de iniciar los síntomas, eso no está muy claro. Pero ya desde que la persona está incubando la enfermedad, puede estar expeliendo virus al medio ambiente, y generalmente se considera que cuando ya están libres de síntomas, una vez desarrollada la enfermedad puede durar hasta 1 semana, 2 semanas, dependiendo de las circunstancias, y mucho más si hay complicaciones. Sí. Va a estar expeliendo virus al medio ambiente a través de las partículas respiratorias y de sus heces. Vale la pena. En cuanto a la letalidad. Bien interesante entonces que una de las primeras preocupaciones cuando surge este problema y poco a poco se va internacionalizando, es que presente una alta letalidad, como el caso del SARS o el MERS, que ambos sobrepasan del 30 al 40% de letalidad, es decir que 3 a 4 de cada 10, hablando de SARS y de MERS, pueden fallecer de la enfermedad. Afortunadamente, este estudio que nos presentaba el Centro de Estudios Epidemiológicos chino estratifica el riesgo y depende de la edad, siendo que entre los 0 y los 9 años, y digo 0 porque ya se demostró transmisión vertical,
madres embarazadas que adquieren el virus y luego por vía transplacentaria lo contagian o por el paso por la vagina durante el parto contagian el virus a los recién nacidos y ya han habido casos de niños que se han infectado, pero en este estudio ellos determinaron con las observaciones hechas entre el 31 de diciembre y el 11 de febrero que la letalidad entre 0 y 9 años es 0, ¿verdad? No desarrollan formas graves, afortunadamente, y luego va aumentando muy poco desde los 10 años en adelante hasta llegar más o menos a los 60 años, entre los 60 y los 70 años que se mantiene entre un 2 y un 3%, pero de los 80 años en adelante la letalidad puede llegar al 15%. Es decir, y esto es lo que estamos observando en las víctimas que han sido mortales, que han sido reportadas en Corea, en Italia y en Irán, y en otros países, pero principalmente en estos, que pareciera entonces que el mayor riesgo vendría a ser para personas de mayor edad y que además poseen enfermedades crónicas debilitantes, como cáncer, como diabetes, como alguna afectación crónica de los pulmones, del corazón, del hígado y algunas otras condiciones que pudieran bajar las defensas. Entonces, comorbilidades más edades arriba de los 70 años van a hacer con que en este momento en lo que se ha observado es donde se están produciendo las letalidades. Es la población más vulnerable. Sí. ¿Y el tratamiento, doctor? ¿Cómo tratan a los pacientes? Cuando tratamos una enfermedad infecciosa lo dividimos en dos tipos, tratamiento específico y tratamiento de sostén. Tratamiento específico para este virus no existe. En este momento se están probando varios antivirales de diferentes tipos, y eso es bien interesante, desde su origen, en una de las primeras descripciones que nos de uno de los primeros hospitales que atendieron este problema, los 99 pacientes iniciales, los trataron con un cóctel de antivirales bien interesante. Cubrían medicamentos para 3 virus diferentes, pero actualmente se está intentando con antivirales, sobre todo para influenza, para VIH, algunos elementos de terapia biológica, inmunobiológico como interferón, pero por el momento específicamente no hay tratamiento. Así como tampoco hay vacuna ni la habrá en un buen tiempo. Hay serias iniciativas trabajando ya en el desarrollo de una vacuna, pero esto es un proceso complicado que va a tardar no menos de un año. Entonces, tratamiento específico para la enfermedad todavía no existe. Hay varios protocolos experimentales que están en este momento pues probándose. Y luego viene el tratamiento de sostén. Como les decía al inicio, el 80% de los casos, según esta serie que nos presentan, proveniente de China, no van a requerir ni siquiera atención hospitalaria y su manifestación clínica no va más allá de un resfriado común. Pero hay un 20% de los casos, de los cuales los más severos, hasta el 65% de estos, van a requerir manejo en unidades de cuidados intensivos, porque la manifestación más severa de la enfermedad es una variedad de neumonía, muy grave, muy severa, que afecta a ambos pulmones, que provoca insuficiencia respiratoria que va a requerir de sostén con un equipo que se llama ventilador mecánico, y aún en algunas ocasiones hay necesidad de utilizar un equipamiento diferente que se llama membrana de oxigenación extracorpórea, que es algo que vendría a ser como parecido a la cirugía de corazón abierto, en donde se coloca una bomba que hace las funciones del corazón. En este caso se coloca un aparato que hace las funciones del pulmón, y es algo complejo, sofisticado, pero que se ha estado usando. Se conoce como ECMO por sus SMO, por sus siglas en inglés, más bajar la fiebre, hidratar al paciente, darle sostén, porque la mayoría de los fallecidos, además de la neumonía, han presentado fallas de otros órganos, conformando lo que se llama falla multisistémica por sepsis. Yeah. Así es. ¿Qué ve usted en las repercusiones que tiene esta enfermedad? Bueno, se están viendo muchas ahorita. Sí, mire, estos problemas suelen tener repercusiones de todo tipo, económicas, sociales,
políticas incluso, ¿verdad? Esta situación tiene que ver con el manejo que se le da. Por ejemplo, yo creo que si ahorita se habla, hace aproximadamente 3 horas, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que debemos prepararnos para una probable pandemia. O sea que de un momento a otro se va a dar la declaratoria de pandemia. Yo no creo que pase de unos cuantos días antes de que esto se dé. Pero el asunto es que eso ya tuvo repercusiones. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada se suspendió un evento en Barcelona, una feria de teléfonos celulares, que iba a traer costos para la ciudad de Barcelona superiores a los 500 millones de euros por las pérdidas. Los precios del petróleo ya se vieron impactados también, comienzan a caer, las principales bolsas del mundo están siendo impactadas, y esto tiene que ver porque, entre otras cosas, uno de los primeros procesos que se detiene es la producción de lo que sea. Por ejemplo, en Italia en este momento, cerca de 50,000 personas han recibido la indicación por parte de las autoridades de salud pública de mantenerse en sus casas hasta nueva orden, que no vayan a su trabajo, que no salgan a hacer sus actividades de cada día, y esto pues va a traer sin duda alguna situaciones de carácter económico. El día de ayer conocíamos que se había suspendido en Italia el famoso Carnaval de Venecia, y ya Milán, que es una de las ciudades de mayor envergadura en Italia, estaba suspendiendo espectáculos públicos, una serie, y entonces de cosas, el comercio internacional, o sea, las repercusiones económicas son realmente importantes. Pero una de las más reveladoras tiene que ver con las cosas que son generadas por el pánico. Y de hecho, el objetivo de que estemos conversando de aquí es que entendamos que no estamos hablando de la peste bubónica, ¿verdad? Que se ha desatado y que va a matar a todo aquel que le llegue, pero que hay que tener las precauciones del caso, pero que hay repercusiones, hay también repercusiones de carácter, vamos a decir, de la vida diaria. Las iglesias, por ejemplo, en una circunstancia dada van a tener que suspender sus servicios. Sí, como parte de las medidas de salud pública, ¿verdad? Alguien me comentaba que 3 importantes partidos de fútbol habían sido para la Liga Europea en Italia habían sido suspendidos, y cosas así que van trayendo situaciones. Se habla de que en Irán, por ejemplo, hubo una elección que pudo haber aumentado la circulación de virus, y entonces se va a meter en todo tipo de consecuencias, y el impacto de esto mucho lo podemos disminuir si estamos adecuadamente informados de lo que está pasando. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, sí, verdad? ¿Algunas medidas preventivas que debemos de tomar? Bien, medidas preventivas que podamos tomar nosotros para que el virus no llegue del exterior, acá no hay ninguna, ¿verdad? No podemos evitar, no podemos paralizar el mundo, entonces no es el momento de comenzar a usar mascarillas, de cerrar escuelas y cosas, porque esto se va a manejar en base a un protocolo que va por etapas. Entonces, en El Salvador ni en Centroamérica, al menos oficialmente, sabemos de casos confirmados. No lo hay, no existe. Entonces, no es el momento de comenzar a utilizar cierto tipo de medidas porque no tiene ninguna razón de ser. Pero sí hay cosas que podemos ya estar implementando. Sobre todo, que me gustaría a mí enfatizar de que el coronavirus asociado a SARS tipo 2 va a llegar, puede que llegue, pero ya agentes moviéndose entre nosotros que tienen una mayor letalidad, como el caso del virus de la influenza. Tenemos influenza circulando y personas muriendo de neumonía por influenza en El Salvador. Entonces, hay ciertas medidas como, por ejemplo, la de cubrirnos la boca cuando estornudamos o tosemos, que ya no debe ser con la mano, sino con el antebrazo. Tenemos que cambiar esa cosa, ¿verdad? Ese aspecto cultural, porque de esta manera disminuimos el riesgo, por ejemplo, de a través de saludos, transmitir virus. Luego, el lavado de manos apropiado con agua y jabón. Si estamos sintomáticos respiratorios, es conveniente evitar ir a aglomeraciones como
servicios religiosos, festividades, reuniones de cualquier tipo, porque vamos a transmitir el cualquiera que sea. Si comenzamos a practicar esto, desde ya va a ser de mucha ayuda. Si en alguna ocasión este problema llega a hacerse presente en nuestra realidad, que es muy posible, y de otro tipo de circunstancias dependerán de las autoridades de salud pública, quienes esperamos en su debido momento nos informen y den indicaciones acerca de las cosas que deben hacerse. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Creo que hemos quedado satisfechos con toda la información que hemos obtenido en este programa. En la Biblia, la palabra de Dios, también se habla de plagas y pestes. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, nos habla de una peste por la cual murieron miles de personas. Y Apocalipsis anuncia una plaga de grandes proporciones que afectará a 1/4 de la población de la tierra. Cristo habló sobre que habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Y esto ha sido una realidad a través de los siglos. ¿Cómo debemos enfrentar las calamidades? Bueno, volvámonos a Dios. Dios nos dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios desea captar nuestra atención. Él dice que lo veamos a Él y seamos salvos. Cuando lo miramos y nos arrepentimos y aceptamos la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados, entonces somos salvos. La peor tragedia de la humanidad es rechazar a Jesucristo como su Salvador. Él dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra y reconocer que yo soy Dios y no hay más. El reto para ti es, mira a Dios y sé salvo. No pierdas esta oportunidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Este es el día en que tú has oído la palabra y te invitamos a que reconozcas a Jesucristo como tu único Salvador y Señor. Que Dios te bendiga y no dejes de sintonizarnos en nuestro próximo programa.